Bueno, mi nombre es Juan Roque Pérez, ¿sí? Vivo en el estado de Oaxaca, específicamente en la región de la Chinantla. Entonces Oaxaca se divide en regiones y nosotros pertenecemos a la región de la cuenca del Papaloapan, ¿sí? Donde se ubica el grupo chinanteco o el pueblo o la nación chinanteca, ¿sí? Entonces soy parte de la nación chinanteca, ¿sí? Entonces, bueno, la lucha por la que estamos iniciando nosotros, pues lo que hemos entendido nosotros que es una lucha integral, ¿sí? ¿Por qué? Porque no simplemente es por algo específico, sino es por la vida. Nosotros debemos entender que antes de todo somos seres, ¿sí? Seres que tenemos un derecho y tenemos una obligación. La obligación es cuidar nuestra madre tierra, nuestro derecho es defenderla, ¿sí? Y nuestra obligación se vuelve también de la misma forma. Entonces, hemos entendido, podemos ver que es una lucha integral. ¿Por qué? Cuando digo que somos seres, es que tenemos vida, somos vida. Y si somos vida, tenemos que cuidar esta vida, ¿sí? Como somos vida, entonces todo lo que existe en nuestro alrededor, somos parte de ella. Y nosotros como seres nos tenemos que cuidar. Entonces decimos que es una lucha integral porque no simplemente es por la tierra, sino también va incluida la alimentación, ¿sí? Va incluida una nueva forma de ver esta realidad, porque prácticamente como somos materialistas, ¿sí? La mayor parte somos materialistas y queremos tener, ¿sí? Trabajar para tener. Y en este caso lo que tenemos que hacer es trabajar para la vida, para vivir y ser vida. Entonces, por el tener, en todos los lugares, no simplemente en el estado de Oaxaca, se da una lucha entre hombres por el tener, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es por qué luchar entre hermanos, por qué pelearnos entre hermanos, por qué hacernos la guerra entre hermanos, ¿sí? Cuando podemos compartir toda esta naturaleza que existe. Entonces, nuestra lucha va enfocada a eso, a cambiar nuestra percepción de ver a la naturaleza, no como recursos naturales como nos los ha impuesto el Estado, sino como algo que nos pertenece, es naturaleza, ¿sí? Nuestro hermano el árbol, nuestro hermano el agua, nuestra madre la tierra, el aire. Entonces nuestra forma de entender y percibir las cosas es muy distinta. Tal vez en esa cuestión no somos entendidos nosotros como pueblos, ¿sí? Y a lo mejor esta forma de ver y de entender la realidad también la podemos exportar. ¿Por qué? Porque como seres humanos, donde quiera que estemos en la geografía, tenemos que velar por nuestra vida. Cada uno velar por esa vida y por esa agua que es parte nuestra, ¿sí? Por la tierra y por todos los elementos que hay en la naturaleza. Entonces, al cambiar nuestra percepción no lo vamos a ver como en forma religiosa, ¿sí? Porque muchas veces la religión te mete en conflictos de entendimiento también, ¿sí? Entonces lo tenemos que ver de una forma más filosófica, armónica, ¿sí? Entonces para nosotros es importante la existencia de nosotros mismos. Entonces por eso decimos que la lucha es integral, ¿sí? Porque la forma de alimentación en nuestros pueblos también está relacionado al comercio. Prácticamente la forma de alimentación natural no existe casi, ya todo es artificial, ¿sí? Artificial me refiero a que pudiéramos decir, por ejemplo, la producción de carne, ¿sí? Todo es a base de alimento, ¿sí? Y lo que consumimos entonces, lejos de ayudarnos físicamente para la fortaleza física y que nuestro cerebro desarrolle como tiene que desarrollar, lejos de eso nos está metiendo en un retroceso, ¿sí? Entonces el ser humano, lejos de pensar, deja de pensar. Entonces esa es la razón por la cual nosotros decimos que nuestra lucha es integral, por la tierra, por nuestra misma forma de vida, por nuestra alimentación y por nuestra salud. Porque a partir de la alimentación es como vamos a tener salud.
¿sí? Si nos alimentamos mal, pues una salud pésima, ¿no? Entonces lo que nos preocupa a nosotros también es el desarrollo del ser humano, de esos seres que van naciendo, ¿sí? Que tienen la oportunidad o que tengan la oportunidad de vivir en este mundo. Entonces, la lucha es muy complicada porque es con un sistema y el sistema no se ve, ¿sí? Sentimos, vamos a decir, la presión en la que estamos viviendo porque el sistema te trae de un lado para otro y a las carreras, no tienes tiempo de pensar, no somos nosotros, nos han impuesto una forma distinta de ser, porque lo que nosotros somos pues fue arrancado desde hace 500 años o más, ¿sí? Entonces, con todo esto tenemos que reconstruirnos, ¿sí? Es decir, y como dice el lema del Congreso, ¿qué dice? Bueno, es construir lo que otros destruyen. Entonces nosotros estamos en el proceso de reconstrucción de las naciones, ¿sí? Porque nuestro país no se puede conformar con una hegemonía, ¿sí? Que diga, no, pues todos somos iguales, cuando eso es mentira, somos diferentes y cada pueblo tiene sus particularidades y su propia geografía, entonces tenemos que subsistir como naciones. Entonces por eso es que decía, bueno, vengo de la nación chinanteca, ¿sí? Porque eso es el sentir, ¿sí? Que va conjugado con todos los elementos de nuestra región, ¿sí? Soy de la nación chinanteca y lo digo con orgullo. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo a la situación geográfica en la que nos encontramos en una región muy rica y que es ambicionada por las empresas transnacionales, ¿sí? Ya sea de Canadá, vamos a decirlo, alemana, española, ¿sí? Francesa, ¿sí? Entonces es ambicionada por toda esa riqueza que existe, ¿sí? Minas, agua, ¿sí? Biodiversidad, ¿sí? Y entonces, mañosamente, el Estado, de acuerdo a como le está dictando el proyecto neoliberal mundial, entonces van haciendo de nuestros pueblos un reordenamiento, una nueva forma de ver las cosas, que nuestro pueblo se enfoque más al tener que al cuidado de nuestra madre tierra. Entonces las regiones las están dividiendo para implementar el ecoturismo. Sabemos que el ecoturismo es una farsa, porque lo que viene detrás de ello son las empresas transnacionales, ¿sí? Para apropiarse de toda esa riqueza. ¿Sí? Entonces nosotros, desgraciadamente, como les comentaba hace un momento, de que estamos más por las cuestiones materialistas, lo económico, ¿sí? Entonces hay una lucha entre lo que somos y lo que debemos ser. Entonces es una lucha constante. ¿Por qué? Porque el sistema de que una vez que nos dividió, se rompe el tejido social, el tejido familiar, el tejido comunitario, ¿sí? Entonces las comunidades prácticamente están destruidas en todos esos aspectos. Entonces los programas asistenciales que ha propuesto el gobierno muchas veces va para romper esa armonía que existe en la familia. Vamos a decir esto, el gobierno implementa lo que es las reservas ecológicas, entonces los pueblos se dividen porque muchos están de acuerdo y otros no, porque ven el impacto que esto puede ocasionar, ¿sí? Porque es una privatización de nuestro entorno geográfico, ¿sí? Entonces los que nos oponemos a esos tipos de proyectos es porque estamos viendo el impacto negativo que va a ocasionar en el pueblo, ¿sí? Y los que aceptan creen que es una forma fácil, para ellos es una forma fácil de obtener dinero, no ven qué hay detrás de todos estos proyectos, ¿sí? Entonces para nosotros sí es importante todo esto que estamos viviendo ahorita aquí, por ejemplo esta convivencia que tenemos con el Festival Mundial en contra del capitalismo, ¿sí? Porque es un encuentro entre las naciones que existen
en nuestro país que es México y el mundo. Nos encontramos y vemos que no hay diferencia en ninguno. Lo que al menos en lo personal, lo que he visto, no he visto países, no he visto fronteras. Lo que he visto son seres que de alguna u otra forma fueron enajenados también, así como lo hicieron con nosotros. Pero nosotros estamos en ese proceso de reconstrucción y reencontrarnos como hermanos, porque es lo que somos. ¿Sí? Si el sistema se encargó de dividirnos, ahora con esto nosotros tenemos la oportunidad de reencontrarnos, valorar nuestra forma de percibir las cosas y entendernos como hermanos, y que no debe de existir guerra entre nosotros, porque somos vida. ¿Sí? Y la vida, pues tenemos que apreciarla y contemplar todo ese valor que existe en la naturaleza. Para eso tenemos que aprender a contemplar todo, a ver todo lo que existe en nuestro entorno, contemplarlo como parte nuestra. ¿Sí? Entonces para mí es muy grato todo este evento que se está llevando a cabo, porque es una oportunidad de reencontrarnos como pueblos y como naciones que somos, naciones hermanas, no importa de qué continente. ¿Sí? Con el continente, pues, al final de cuentas le pusieron un nombre para alejarnos más de lo que somos realmente. ¿Sí? Entonces la política neoliberal lo que está haciendo es, no simplemente divide el planeta y se reparte en el planeta, sino dividen las comunidades, dividen las familias y dividen las naciones para reconstruirla en los bloques, y ya lo tenemos ejemplo, el bloque europeo, en América, el famoso ALCA, ¿sí? Que son bloques al final de cuentas, que lejos de beneficiarnos, pues va a caer en el perjuicio del pueblo y en beneficio de unos cuantos, de las empresas más ricas del mundo, vamos a decirlo así. Entonces estas comparticiones nos da elemento a nosotros y salimos fortalecidos. Entonces compartimos nuestras luchas y nos damos ánimo al final de cuentas. ¿Para qué? Para seguir luchando, porque sí hay un por qué luchar. ¿Sí? Hay un por qué estar en contra de lo que está haciendo el gobierno, o ¿cómo pudiera explicarle esto? De lo que está haciendo esa nueva forma de explotación que es el proyecto neoliberal o la globalización, o como se le llama. Entonces los gobernantes o los que han propuesto el proyecto neoliberal a nivel mundial, pues prácticamente para poderse apropiar de nuestra riqueza, pues han inventado lo que es el calentamiento global. Lo han usado con una política para poder llegar a las comunidades. ¿Sí? Lo digo de esta manera porque nosotros como pueblo somos sensibles. ¿Sí? Y ahí es donde nos atacan a nosotros, en la sensibilidad. ¿Por qué? Porque si nos dicen a nosotros que tenemos que cuidar algo porque va en repercusión nuestra, entonces lo hacemos. Es decir, el calentamiento global, a nuestro pueblo van y le dicen, bueno, tienen que reservar porque el clima o el planeta se está calentando, ¿sí? Y si no cuidamos nuestra naturaleza, va a seguir incrementando. Entonces nosotros para contribuir aceptamos, pero no nos damos cuenta que detrás de todo eso, de esa política, van los despojos. ¿Sí? Entonces, pues aquí es donde existe un problema muy grave, no vamos a decir por la ignorancia de nuestra gente, sino por falta de información, una información verídica. ¿Sí? Entonces, muchas veces no vemos lo que tenemos que ver y vemos otra cosa. ¿Sí? Es difícil hacer conciencia en el pueblo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en los pueblos están los partidos políticos y los han dividido. ¿Sí? Entonces, los pueblos están divididos por partidos políticos y están divididos de manera religiosa. Entonces es un conflicto muy grande. ¿Por qué? Porque muchos esperamos que venga el de arriba a resolver nuestros problemas,
es decir, que venga Dios, lo va a resolver. O porque ya está escrito en la Biblia, entonces se basan en la Biblia y dicen, no, pues ya está escrito, es que así lo hizo Dios y así va a ser. Cuando la verdad, pues, no es eso, ¿sí? Entonces, nuestra gente está adormecida por la religión, ¿sí? Un lavado de cerebro atroz que le han hecho, que muchos pensamos que porque va a llegar ese momento y porque ya está escrito en la Biblia, nosotros ya no tenemos que hacer nada, ¿sí? Cuando sabemos que, o entendemos muchas veces, que todo esto es un programa al final de cuentas, ¿sí? Ya todo está planeado, a dónde va a llegar y a dónde quieren llegar. Y es lo que debemos de entender nosotros y sacar conclusiones. Entonces, si ya está un programa y te están diciendo aquí van a llegar, tenemos que entender que nos están avisando, que es un aviso, que si ustedes no hacen nada, es que vamos a llegar ahí y van a estar controlados más todavía. Entonces nuestra gente, o muchos no entendemos esa situación, ¿sí? Del mensaje que puede ser que lo traiga en la Biblia, ¿sí? Pero hay que reinterpretarlo, ¿sí? Y ahora también otro problema en cuestiones partidistas es que nuestra gente creen que el gobierno, por el hecho de ser gobierno, es el que manda y nosotros no podemos hacer nada en contra de ellos, porque es como si fuera el padre, ¿sí? Entonces un hijo no le puede levantar la voz al papá. Entonces ese es otro de los problemas de entendimiento que existe en nuestro pueblo, porque no nos damos cuenta de que el pueblo es la máxima autoridad, ¿sí? Y no entendemos toda esta reforma que ha hecho el actual gobierno a la Constitución, que prácticamente es una entrega de la nación, de los pueblos, de las tierras a las empresas privadas, ¿sí? Para la libre explotación. Entonces, si hacemos un recorrido por la geografía de nuestra República Mexicana y de Latinoamérica o del mundo, las empresas se repartieron la tierra, se repartieron los países. En este caso, México, poner como referencia porque estamos en el país. Entonces, Canadá prácticamente es dueña de las 3/4 partes del territorio nacional, si lo vemos de esa manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen las concesiones mineras, ¿sí? Nada más en la República Mexicana, ¿cuántas concesiones mineras hay? Si en Oaxaca hay un aproximado de 80 sitios donde ya están detectados los recursos minerales, eso quiere decir que prácticamente todo el estado de Oaxaca es de la empresa canadiense, aunque tengan sus filiales en México, ¿sí? Entonces, si eso nomás es en Oaxaca, entonces a nivel nacional y a nivel mundial, ¿sí? Entonces, cómo las empresas han ido repartiendo la geografía del mundo entero. Entonces, es una lucha muy fuerte la que estamos iniciando, es un compromiso, porque al menos lo que veo en mi persona, pues es un compromiso de informar al pueblo, de unificarnos para dar todo lo que hasta donde nosotros podamos hacer las cosas para unir a nuestro pueblo, reconstruir esas naciones y que esa nación defienda su territorio, ¿sí? Porque no necesitamos pedir permiso, ¿sí? Porque muchos vamos y queremos meter juicios de amparo, ¿sí? Todavía no entendemos el proceso. El proceso es que nosotros no tenemos que pedir permiso a nadie para defender nuestro territorio, ni a la Constitución, porque se supone que es un derecho, ¿sí? De nuestra nación, de nuestra gente, es decir, nosotros como seres tenemos derecho de vivir en un mundo que esté libre de contaminación, porque si lo vemos en el espejo así mundial, nuestro planeta es un paraíso, no el infierno que nos quieren poner las empresas transnacionales. Entonces, es decir, nosotros luchar por eso sería
no pedir permiso a nadie. ¿Sí? La historia lo reclama, el mismo planeta lo está reclamando, nuestra madre tierra está reclamando, ¿sí?, que nosotros paremos lo que viene. ¿Sí? Y si no hacemos nada, pues prácticamente pues desaparecemos del planeta Tierra, porque las empresas transnacionales vienen por todo, a ellos no les importa, ¿sí?, a quién contamina o qué dejan a su paso. Lo que le importa es sacar la riqueza, llevársela y dejarnos en una ruina no económica, porque eso no es lo elemental, sino una ruina en las cuestiones ecológicas. ¿Sí? Y nosotros como seres humanos, ¿qué pudiera hacer? ¿Sí? Prácticamente borrarnos del planeta, porque cuánto de vida nos quedarían entonces. Y no hablamos nada más de los pueblos en México, sino del mundo. Entonces es por eso que decimos que nuestra lucha es integral, ¿sí?, porque es todo, es reconstruir todo nuevamente, ¿sí? Ya no seguir creyendo en la política que nos están implementando, lo que es la globalización, ¿sí?, porque al final de cuentas lo que buscan es quedarse con todo, ¿sí? No importa si es en México, Francia, Alemania o Inglaterra. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros y es lo que tenemos que ver y tenemos que aliarnos como pueblo que somos, como seres humanos. No hacer esas diferencias que tú eres de tal país o tú eres indígena o no indígena. Yo creo que eso debe de borrarse de nuestra memoria y vernos como seres humanos. Creo que esta lucha tiene que trascender, ¿sí?, para tener una visión más filosófica de lo que somos, ¿sí?, y lo que podemos ser. El hombre tiene mucha capacidad de unificarse, lo puede hacer, ¿sí? Entonces, pues más que nada con todo esto, pues es prácticamente un llamado también a todos a que nos veamos de esa manera, sin ver colores, sin ver formas, sin ver banderas ni nada de eso. Ya no luchar por un país, digámoslo así, republicanos, comunistas, socialistas, sino es ver otra forma de vida, ¿sí? Porque al final de cuentas el régimen en la que estemos, ¿sí?, si es una réplica del capitalismo, nos va a llevar a la ruina al final de cuentas. Creo que como seres humanos podemos vivir un mundo sin fronteras, un mundo sin país. La solución pues la tenemos entre todos, ¿sí?, y la esperanza de todos se pudiera decir que son los pueblos, y como todos somos pueblo, entonces la esperanza está en cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que ver, ya pueblo del mundo, no pueblo de una geografía determinada. Pues eso es. Entonces esta compartición pues nos da elementos y tenemos que verlo en lo filosófico. Muchas veces nosotros lo que hacemos es poner más atención en lo que estamos escuchando que en el mensaje interno, porque nuestro pueblo muchas veces no lo pueden dar. Ese mensaje que quisieran dar no lo pueden. ¿Por qué? Porque no existe palabra, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver ese mensaje interno que existe en toda esta unidad que estamos construyendo, ¿sí? Y ese mensaje no es otra cosa más que unidad, unirnos para la lucha, ¿sí? Y la lucha, y la peor lucha pues es la interna, al final de cuentas. Es dejar de ser lo que eres para convertirte en lo que puedes ser.